La tensión que se está viviendo entre Rusia y Ecuador está alcanzando unos niveles bastante inesperados. Previamente habíamos comentado cómo la administración en Ecuador había decidido entregar lo que ellos llaman como chatarra al respecto de los equipos militares que tienen de la propia administración rusa y que se le iban a entregar a Estados Unidos. Sin embargo, en la reciente información, o por qué no decirlo, en el informe de Estados Unidos, se detalla para qué exactamente lo quieren, y la respuesta de Rusia no le ha sentado nada bien a Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a comentarlo. Rusia acaba de salir al frente a negar categóricamente que lo que le va a enviar la administración ecuatoriana a Estados Unidos sea chatarra. De hecho, es equipo militar soviético que Ecuador planea precisamente, como hemos comentado, entregar a Estados Unidos en una suerte de canjeo que le van a hacer con una suma de $200 millones en equipo moderno para que utilicen dentro del propio Ecuador. Sin embargo, el escenario es bastante preocupante porque sin ningún tipo de temor o ningún tipo de contratiempo o incluso sin ningún tipo de medida adicional, porque tal vez se puede generar una tensión más grande entre Rusia con Ecuador, ha salido al frente Estados Unidos a decir que sí, efectivamente, lo que les va a entregar Ecuador lo van a trasladar de inmediato a Ucrania. Sí, una chatarra que supuestamente no servía va a terminar en la armada ucraniana. Ahora, lo que llama la atención, y ha comentado en este caso el propio Servicio Federal Ruso de Cooperación Técnico-Militar, es que las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense solo demuestra que estas armas de hecho no son chatarra. Sí, según la fuente, Rusia ha propuesto a Ecuador incluso otras opciones de cooperación para el mantenimiento de estas armas y otros equipos que ellos dicen que está en buen estado, pero no ha recibido respuesta de Quito. A su vez, ha insistido en que la decisión de intercambiar los equipos rusos por armamento estadounidense es ilegal, aunque dentro de la propia administración ecuatoriana ellos consideran que no. Lo que se está comentando, según el propio comunicado, es que la transferencia de equipo militar de fabricación rusa previamente suministrado a la República de Ecuador sin el permiso escrito de la parte rusa es ilegal. Pero mientras, el embajador ruso en Perú, Igor Romanchenko, ha asegurado que los intentos de Washington de incluso convencer a Lima de que transfiera a Ucrania equipos rusos y soviéticos no tuvieron éxito. Es decir, que también intentó hacerlo en Perú. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la semana pasada que el material militar que es de fabricación rusa y que se va a entregar por parte de Ecuador como parte de este acuerdo de renovación de equipamiento será destinado sí o sí a apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Esto también demuestra algo bastante preocupante, como hemos dicho, que sencillamente a Estados Unidos no le interesa si Ecuador se gana un conflicto con la administración de Vladimir Putin. Lo que se está comentando a través de Kevin Sullivan, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, es que este es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. En una entrevista concedida al canal de televisión Teleamazonas, el propio Sullivan ha apuntado a que este intercambio de equipo militar es una decisión del gobierno de Ecuador, con la que Estados Unidos está muy contento por estar apoyando a Ucrania en su esfuerzo de defender su territorio. Al ser preguntado por si ya se había efectuado esta entrega, Sullivan ha comentado que es algo que todavía se está considerando dentro del gobierno de Ecuador, es decir, que algo los está deteniendo, pero en este escenario tan complicado, la postura rusa es cada vez más agresiva. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el día de hoy someter a juicio político, es decir, a un impeachment, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por su gestión en la frontera con México. Sí, después del voto fallido del pasado 6 de febrero, se volvió a ejecutar en el hemiciclo de mayoría republicana, esta vez un visto bueno a este proceso con 214 votos a favor y 213 en contra. Es decir, una división muy marcada en el Parlamento y que también muestra un retroceso en las conversaciones bipartidistas que se ha tenido entre republicanos y demócratas. El propio Mayorkas, jefe de migración del presidente estadounidense Joe Biden, está acusado de vulnerar la confianza pública y la negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley.
pero la última palabra la tiene el Senado, bajo control precisamente demócrata. Los congresistas republicanos Ken Buck y Mike Gallagher, además del propio Tom McClintock, ha votado en contra de esta resolución, además de toda la bancada demócrata en el bloque. Es decir, que hay algunos republicanos que están reconsiderando lo que está sucediendo. También formó parte de la votación el congresista republicano Steve Scalise, el mismo que no ha asistido a la sesión de la semana pasada por problemas de salud y esta vez estuvo presente en la sesión del Pleno. La aprobación por la mínima, lo que está haciendo en este caso, está demostrando pues la división tan marcada que se está viviendo en la propia administración estadounidense. Pero aquí hay un problema todavía mayor. Esta no es la única noticia que va en contra de lo que está sucediendo en Estados Unidos y sobre todo en la administración de Joe Biden de cara a América Latina. Y es que en otro punto debemos comentar que el asesor principal de Biden para América Latina dejará el cargo a mediados de marzo. Una raya más al tigre en este escenario cada vez más complicado con respecto a la política de Estados Unidos en sus propias fronteras. Así el escenario, Juan González, que como hemos dicho es el principal asesor del presidente de Estados Unidos Joe Biden para América Latina, va a dejar el cargo a mediados de marzo. Esto ha sido informado a EFE por el portavoz de la Casa Blanca. González, de origen colombiano, ha sido el principal arquitecto de la política de Estados Unidos, sobre todo con el tema venezolano, confiando en que el levantamiento de las sanciones podría llevar al gobierno de Nicolás Maduro a celebrar elecciones libres y justas este año. Para algunos esta es una antesala de lo que va a pasar incluso en Venezuela. El asesor llegó a viajar el propio marzo del 2022 a Caracas junto a otros asesores estadounidenses para reunirse con Maduro, en lo que fue el primer viaje oficial de los miembros de la Casa Blanca a Venezuela en 2 décadas, algo que incluso le daba pues esta validación internacional a Maduro con respecto a que era pues el presidente venezolano, a pesar de la figura existente, aunque ya no está, de Juan Guaidó. González también ha desempeñado un papel clave en las negociaciones de Estados Unidos con México para establecer el entendimiento bicentenario, una nueva estrategia que establece las bases para mejorar la seguridad en ambos países, reducir el tráfico de armas a México y combatir el narcotráfico. Pero el escenario es complicado. Sencillamente se está deshaciendo la propia administración de Joe Biden y sobre todo en el tema migratorio, en el tema de las decisiones sobre América Latina. Para muchos expertos, esto es una antesala a una crisis política que se viene en Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.